Que abra su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 23, de donde vamos a estar exponiendo y meditando y reflexionando en la palabra del Señor para que Dios, en su Espíritu Santo, nos pueda consolar, fortalecer, exhortar. Hechos 16, del 11 al 26, al 23. Dice la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la ciudad principal de aquella parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en esa ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y los de su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y viendo sus amos que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, mandaron azotarlos con varas. Y después de haberlos herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, hemos leído tu palabra, donde has dejado registrado, Señor, cuando tu evangelio llegó a la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, donde hoy es Grecia. Te pido, oh Padre, que nos ilumines y nos guíes con tu Santo Espíritu, para que mientras exploramos tu palabra, enseñamos tu palabra, tu Espíritu Santo, con poder y gloria, actúe en los corazones de los que oyen, para que Cristo sea exaltado durante la exposición de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y para que los corazones de los que oyen puedan reflexionar, meditar y que sean animados, consolados, fortalecidos, impulsados a seguir predicando tu palabra, a creer los que no creen, a rendirse a ti. Para eso te ruego que me des humildad, para que en tu humildad, Padre, en el dominio del Espíritu Santo, pueda exponer tu palabra. Y mientras tu palabra es expuesta con fidelidad, Padre, te pido que tú también toques el corazón. Y aquel que tú estás tocando, que sea humilde, se arrepienta, corrija, Señor, y se rinda a ti. Gracias
por ese amor creciente que has puesto en mí para con los que oyen. En Cristo Jesús. Amén. La iglesia en la expansión del Evangelio de Cristo es el título del mensaje en esta mañana. Después de la resurrección de Jesús, Él dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa condenación, hermanos, es el infierno. Eso está en Marcos 16, 15 y 16. Pero otros días después de que dijo esto, ocurrió otro evento muy importante: la ascensión de Jesús, cuando fue alzado al cielo y una nube lo recibió y lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Pero unos instantes antes de que esto sucediera, de esta ascensión, Jesús le dijo a los suyos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y luego de unos días después de su ascensión, ocurrió el bautismo o la venida del Espíritu Santo. Me refiero cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en la vida de los creyentes. Desde entonces, la iglesia del Señor ha anunciado el Evangelio. Y como Jesús lo dijo, esa predicación o ese testimonio de la iglesia inició en Jerusalén, después en toda Judea y Samaria, y posteriormente desde la iglesia de Antioquía de Siria, el Evangelio inició a ser expandido hasta lo último de la tierra. Esta tarea que inició en el siglo I aún sigue vigente. Hasta el día de hoy, la iglesia sigue expandiendo el Evangelio. Todavía, hermanos, hay lugares en el mundo donde este mensaje no ha sido escuchado. Aún hay personas que no conocen acerca del significado del sacrificio de Cristo. Incluso hay personas que nunca han escuchado acerca de Jesús. Pero por la misericordia de Dios, también en nuestros días y por medio de su iglesia, este mensaje sigue llegando a nuevos puertos o a nuevos aeropuertos, a nuevas tierras, a nuevas islas, a nuevas regiones, a nuevas aldeas, a nuevos caseríos. Este mensaje sigue llegando a nuevos pueblos y a más etnias y a nuevas culturas y a nuevos impíos. Cuando toda esta expansión o esta testificación del Evangelio inició, los líderes y los creyentes de Jerusalén no entendían con claridad que el Evangelio era para todos. Y que también aquellos que no eran judíos, ellos no entendían que también aquellos que no somos judíos íbamos a escuchar este mensaje, íbamos a creer este mensaje, íbamos a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e íbamos a ser usados para seguir expandiendo el Evangelio de Cristo. Pablo y Bernabé fueron pioneros y fueron instrumentos fieles en las manos del Señor para que las buenas noticias de la salvación en Cristo fueran difundidas en muchos lugares lejanos. Estos hombres hicieron un viaje misionero. Después de algunos años de que estos hombres emprendieron aquel viaje que es conocido como el primer viaje misionero, Dios también nuevamente los impulsó
a hacer un nuevo viaje misionero, el que hoy conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo. En ese segundo viaje misionero, Pablo fue acompañado por Silas. Y durante el inicio del viaje se añadieron al equipo primero Timoteo y después Lucas, quien escribe este libro de Hechos. Estos 4 hombres viajaron por medio del mar Egeo, desde Troas hasta, pasando por Samotracia, hasta llegar a Neápolis. Es decir, si se ubican geográficamente, de una región de Turquía del lado asiático a una parte de Grecia ya en Europa. Luego que ellos llegaron a Neápolis, al puerto, se desplazaron un poco menos de 20 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, que era colonia romana. Entonces, podemos decir que en Filipos el evangelio llegó a Europa. No había llegado el evangelio de Cristo. Aquí se nos está narrando cuando el evangelio llega a Europa. ¿Y dónde fue eso? Pues en la ciudad de Filipos. En la expansión del evangelio de Cristo, o cuando estaba haciéndose esta expansión por medio de su iglesia, este mensaje llegó a Filipos. Y en los registros bíblicos que tenemos, nos proporcionan importantes enseñanzas que la iglesia de hoy y de todas las épocas debe siempre tener presente en su labor de predicar el evangelio a toda criatura y de ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso hoy vamos a hacer énfasis en 4 cosas que se pueden ver en el texto que hemos leído. Primero, veremos que la iglesia en la expansión del evangelio de Cristo debe tener presente que si Dios no obra en el corazón de los impíos, ellos no creerán. Luego veremos que la iglesia en la expansión del evangelio de Cristo debe exhortar y animar a los nuevos creyentes a proceder a ser bautizados. En tercer lugar, veremos que la iglesia en el trabajo de la expansión del evangelio de Cristo debe estar enterada o debe estar sabida y preparada para contener los ataques del diablo y sus demonios. Finalmente veremos que la iglesia, nosotros, en el trabajo de la expansión del evangelio de Cristo debemos estar enterados y listos para ver el sufrimiento e incluso la muerte de algunos hermanos en la fe que obedecen al Señor para la expansión de este glorioso evangelio. Iniciemos entonces, primero, versículos 13 y 14 de Hechos 16. La iglesia en la expansión del evangelio de Cristo debe tener presente que si Dios no obra en el corazón de los impíos, ellos no creerán. Dice 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. En una ocasión, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Lo repito. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
Esta es una verdad que hoy en día no es bien recibida por muchos creyentes, incluso por muchas iglesias. Pero la palabra del Señor es contundente en este asunto y por medio de muchos versículos nos esclarece que Dios es el que abre los corazones de los incrédulos. Y si no fuera así, nadie creería. Cuando el evangelio llegó a Filipos, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella fuera una creyente, para que ella creyera. En cuanto a Lidia, la Biblia nos da cierta información de esta mujer. Esta información está ahí con el propósito de comunicarnos algo. No está ahí para llenar un espacio. Algo nos quiere comunicar el Señor. Por lo que me gustaría que veamos lo que se nos dice de ella. Y una de las cosas que me genera asombro cuando lo leo y entiendo la lectura es que es el lugar de origen de ella. Ella era de Tiatira. ¿A qué se debe que esto me genere asombro? Bueno, en este viaje misionero de Pablo, él tenía en mente ir a Asia. Pasó por aquellas iglesias de Galacia, luego pasó por Frigia y iba para Asia porque quería predicar en Asia. ¿Lo recuerdan? Y cuando digo Asia no es el continente, sino esa pequeña región que se llamaba Asia en el siglo I, que ahora tanto Asia, Frigia y Galicia son Turquía, pero esa región pequeñita que se llamaba Asia. Él quería ir a ese lugar, no es el continente asiático, sino esa región que históricamente se llamó Asia. Ahí entre Galacia y el mar Egeo. Pero dice la Biblia, en Hechos 16:6, ahí mismo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hoy Asia es un continente. Es decir, que en la mente de Pablo estaba el predicar en las ciudades de la región de Asia. Pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero para sorpresa de Pablo, cuando llega a Macedonia, en la ciudad de Filipos, la primer persona que cree en Cristo no es una mujer nativa de esa zona, no es una mujer nativa de Filipos, sino que es originaria de Tiatira. Y Tiatira era una ciudad de la región de Asia. O sea, no estaba tan mal Pablo, su corazón estaba ardiendo por esa región llamada Asia. Pero Dios tenía a una mujer de esa región en Filipos y fue la primera persona que creyó el evangelio. También se nos dice de Lidia que era vendedora de púrpura. Tiatira se conocía por producir artículos de color púrpura, hermosos. Para lograr tener estos artículos de la manera que ellos lo hacían, se requerían insumos costosos de conseguir y de trabajar la manera, se ocupaban habilidades. Por lo que estos productos eran de alto costo, o sea, que ella no vendía un producto que era fácil adquirirlo, sino que vendía un producto caro. Si algún mercadólogo, mercadóloga, el target de Lidia era alto, era gente de plata. Un experto bíblico y estudioso de estos asuntos nos declara que los vestidos púrpura eran usados por la realeza y los acaudalados. Y la venta de púrpura quizá era un negocio rentable. Claro que era rentable, hermanos. Todos los productos
que tienen como nicho de mercado el nivel económico más alto de la sociedad son productos que generan buena ganancia. Y lo que Lidia vendía era un producto exclusivo. Así que entendemos que ella era una mujer de negocios. Tenía su negocio que le iba bien, hermano. Y por lo tanto, el estatus financiero de Lidia era alto. De tal manera que estaba en la capacidad financiera y de la estructura de su casa de ofrecer alojamiento en su casa a 4 misioneros, con comida y dormida y alimento y sustento y abrigo. A nosotros nos llegan 3 días uno y andamos viendo de dónde, pero hay gente que tiene esa solvencia y que tiene esa capacidad y hasta les rogaban, no se vayan, quédense en mi casa. La verdad que es la hospitalidad, a veces no es lo que uno tiene, sino el corazón generoso. Pero bueno, ella además de su corazón tenía las posibilidades. Pero una de las cosas en este relato más importantes de lo que nos dice de Lidia es, lo leímos, que el Señor abrió el corazón de esta dama para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La fe que ella tuvo vino porque el Señor abrió su corazón. Esto concuerda con lo que dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Así lo dice, ¿verdad? Pues es un don de Dios, dice. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Considero que uno de los mejores expositores del Evangelio, y posiblemente el mejor de todos, después de Jesús, lógicamente, fue Pablo, el apóstol Pablo. Pero aún la claridad de exposición de Pablo o la elocuencia de Pablo no eran suficientes para abrir el corazón de nadie. Ese trabajo es exclusivamente de Dios. Dios quería que estos hombres fueran a Filipos porque él ya estaba trabajando en varios corazones, entre ellos en el corazón de Lidia. Es en la epístola a los filipenses o a la iglesia de Filipos que el mismo Pablo escribió en 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lidia cree en Cristo, pero esta fe que vino de Dios vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque si la gente no oye el Evangelio, no puede creer. Por eso Dios llevó a esos misioneros hasta Filipos. Dios así lo ha determinado, que sea por la predicación del Evangelio. Y por eso es que Él puede preparar los corazones para creer. Él puede estar tratando con la vida de alguien, pero esta persona solo creerá si escucha el Evangelio de Cristo. Tienen que escuchar acerca de la cruz. Por eso es que siempre se debe hablar de Cristo. Así está determinado en las Sagradas Escrituras. Es el Evangelio de Cristo el que hace que la gente proceda al arrepentimiento. Ahora bien, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
¿Qué fue lo que Lidia escuchó? Pues no tenemos las palabras exactas, hermano. No tenemos el contenido exacto de lo que ella escuchó, pero hasta aquí ya conocemos a Pablo y sabemos de qué hablaba. Ella escuchó, hermanos, acerca de las maravillas de la cruz. Ella escuchó de boca de Pablo que el Mesías prometido en todos los profetas y la ley había venido. Y que el Mesías prometido, Jesús de Nazaret, había nacido, como decían los profetas, en Belén. Y que el Mesías prometido, Jesucristo, había sufrido, como decía el profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Ella escuchó acerca de las maravillas de la cruz. Miren, hermanos, los pecados que cometieron ayer y los que cometieron hoy en la mañana. Y si su pensamiento en este momento está cometiendo pecado, por esos pecados Cristo murió en la cruz. Ella entendió que habían sido sus pecados lo que habían clavado a Cristo en la cruz del Calvario. Sí, sus pensamientos también son pecados, porque Dios es espíritu, dijo un teólogo. Y para Dios, que es espíritu, los pensamientos son actos. Entonces los pensamientos inmorales, las palabras indebidas, las conductas inapropiadas, los pecados grotescos, por ellos. Y Lidia estaba escuchando que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que en la cruz Jesucristo estaba sufriendo por nuestros pecados. Nunca se le olvide que Cristo fue crucificado por usted. Y yo, que soy tan bueno, pues no es tan bueno, porque usted llevó a la cruz a Cristo. Y su sangre fue derramada. Pero no es cualquier sangre, hermanos. Es una sangre que nos limpia de todo pecado. Y Lidia estaba atenta a esas palabras. Y me imagino a Pablo diciéndole en el río a estas mujeres, luego de explicar el evangelio, de que Cristo había muerto en la cruz para dar plena salvación, que había sido sepultado en un sepulcro nuevo, pero que a 3 días de su muerte el sepulcro, la piedra había sido removida, el sudario había sido dejado ahí, las sábanas habían sido puestas ahí, y que Jesucristo había resucitado de los muertos, que él se lo había encontrado allá camino a Damasco. Y me imagino diciendo: crean en el Señor Jesucristo, entreguen su corazón y su vida a Cristo que murió en la cruz, arrepiéntanse de sus pecados. Y veo a Lidia atendiendo a ese llamado. Hoy ustedes, si hay alguno entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, espero que Dios abra su corazón al evangelio. Tal vez no ha sido expuesto como Pablo lo expuso junto a aquel río, pero al final del día Cristo murió por usted, por amor. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como leímos, o como le cité al inicio, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que hoy crea en el Señor Jesús. Algo así fue lo que Lidia escuchó acerca de esa sangre maravillosa y de las maravillas de la cruz. Lidia, allí junto al río, en el lugar de la oración, creyó en Cristo. En Filipos no había sinagoga, de repente no había una comunidad judía tan grande, no habían al menos 10 hombres judíos para hacer una sinagoga. Pero a falta de sinagoga siempre se establecía un lugar para la oración.
y aquellos temerosos de Dios iban a orar a ese lugar. En Filipos era junto al río. Vean que como parte de la descripción de Lidia que nos da la Biblia, se nos dice que era temerosa de Dios. Esta descripción de la primer creyente en Europa es similar a la descripción de Cornelio, aquel gentil, donde en su casa los gentiles recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 10, de Cornelio se describe que era temeroso de Dios, al igual que Lidia. Entonces, hermanos, en la expansión del Evangelio de Cristo, debemos de predicar sin temor, ir a nuevos lugares, hablarle a nuestros allegados, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hablarle a nuestros conocidos, hablarle a sus amigos, hermanos, a nuestros amigos. A la vez, como iglesia, debemos orar para que Dios nos permita plantar más iglesias. Pero en cada caso, debemos saber que si Dios no abre los corazones, la gente no va a creer. La gente no va a creer porque nuestros métodos sean novedosos o dinámicos o entretenidos, o porque nuestra predicación sea elocuente. No, hermanos, la gente va a creer porque Dios abre sus corazones para que oigan el Evangelio y así el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que procedan a arrepentirse y en el momento indicado creerán y podremos decir, tal como Lucas lo dijo allá en Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bueno, la iglesia debe saber que en la expansión del Evangelio, si Dios no está con nosotros, abriendo corazones, la gente no creerá. Nuestro trabajo sería en vano, pero gloria al Señor, Dios está con nosotros. Él sigue tocando corazones, hermano. Él sigue tocando puertas de corazones. Él sigue abriendo corazones por su santa voluntad y su poder irresistible. Y la gente sigue creyendo. Así que como iglesia debemos de seguir predicando y aportando para la expansión del Evangelio de Cristo. Segundo lugar en el pasaje, vemos que la iglesia en la expansión del Evangelio de Cristo debe exhortar y animar a los nuevos creyentes a que procedan a ser bautizados. Versículo 15 de Lidia. Y cuando fue bautizada, y los de su casa nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo supo ella que tenía que bautizarse? ¿Cómo entendió ella que luego de creer tenía que proceder a ir a las aguas bautismales y ser bautizada? Porque la iglesia, a través de Pablo, Silas y el equipo misionero, se los enseñó. Notamos que Lidia y los de su casa fueron pronto a las aguas bautismales. No sabemos cuántos eran, solo sabemos los de su casa. Posiblemente tenía empleados, siervos, no lo sé. Pero sí sabemos que se bautizaron. John MacArthur en una ocasión definió el bautismo como la señal externa de la identificación de la persona redimida con Jesucristo. Él afirma que es un acto de obediencia por parte del creyente. Ir a las aguas bautismales, es decir, algo que está en nuestro interior, en nuestro corazón, es decir, que somos de Cristo, es decirlo externamente. Y decirlo a la sociedad, y decírselo a la iglesia, y decírselo a la familia. ¿Cómo se lo va a decir? Como Dios lo ordena. Yendo a las aguas bautismales, sumergirse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y salir de las aguas diciendo, he sellado mi relación con el Señor, he obedecido y he sido bautizado, y he sido bautizada. Nosotros como iglesia debemos animar y exhortar a los que han creído y que están entre nosotros, que son varios,
y que no se han bautizado para que se bauticen, ya que bautizarse es un paso esencial en la fe cristiana. Es ir y sellar públicamente nuestra fe en Jesucristo, con alegría, sin temor, sino con fe. Jesús nos encomendó una misión muy importante y nos dejó dicho así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la primera que tienen que guardar es proceder al bautismo en aguas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Para cumplir esta ordenanza, se ocupa o se requiere la disposición por parte de la iglesia para bautizar a los nuevos creyentes. Si la iglesia no está dispuesta, será muy difícil. Hay iglesias que se niegan a bautizar a ciertas personas. No sé si estará bien o no, no sé los motivos, pero la iglesia debe tener esa disposición, y aquí hay disposición, hermano, para bautizar a todo aquel que cree. Y a la vez también se requiere la fe y la disposición de los que han creído para obedecer al Señor y proceder en obediencia como creyentes, como templo del Espíritu Santo, a obedecer al Señor y bautizarse. Hoy, desde este púlpito y en nombre de Dios, exhorto a aquellos entre nosotros que han creído pero no se han bautizado a que procedan a bautizarse, sin temor y sin dudas, sino con convicción y con fe y amor en el Señor. Bueno, avancemos. En tercer lugar, en este pasaje aprendemos que la iglesia, es decir, nosotros, en la expansión del Evangelio de Cristo, la iglesia debe estar sabida y preparada para contener los ataques del diablo y sus demonios. Versículos 16 al 18. Aconteció que, yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. La narración de lo que hemos leído continúa con otra mujer. Vean que los que acusan a Pablo de machista, yo no le veo ningún machismo a Pablo aquí. Va a la oración donde están las mujeres, predica, posa en casa de Ana con el resto del equipo. Y luego la Biblia nos habla de otra mujer que abrió su corazón. Ahora, Pablo sí estaba apegado a las ordenanzas bíblicas en otros asuntos por los cuales lo tildan de machista. Pero aquí hay otra mujer de la ciudad de Filipos, en este caso una muchacha que era esclava, pues tenía amos. Pero no solo es que era esclava, era alguien que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y esta esclava, por este espíritu de adivinación, era utilizada por sus dueños, por sus amos, por su señor, para generar grandes ganancias, como clarividente, como que entendía cosas del futuro. No es mi campo, hermanos, pero estaba poseída por un espíritu de adivinación. Este espíritu quería utilizar la verdad del evangelio
para que los habitantes de aquella ciudad de alguna forma lo relacionaran con ellos, con esos hombres de Dios. Pero no había forma de relacionarlos. Eran de bandos opuestos. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta sigue siendo la estrategia de Satanás. Siempre quiere encontrar un vínculo entre la verdad y sus actividades demoníacas. Tanto así que la declaración no es falsa de lo que ella decía. Entonces ella quería con esa verdad que la relacionaran al equipo del Señor. Pero Pablo no permitiría que este espíritu maligno lograra su cometido, de que lo relacionaran con ellos. No, hermanos. Esta muchacha poseída pasó por muchos días siguiendo a Pablo, a su equipo misionero, y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Les voy a contar algo. Hace varios meses se subió a mi carro un par de personas. Entre ellos, una mujer de más de 50 años y un hombre. Esta mujer, por un instante, puso atención al contenido de lo que se decía en la emisora que yo tenía y me preguntó si yo era cristiano, a lo cual le respondí que sí. Seguimos platicando y es más, le dije: soy pastor. Ella siguió platicando conmigo y me dijo que ella también estaba cerca de Dios, pero de una manera diferente, me dijo. Ella nunca fue hostil conmigo, fue amable y quería hablar del Señor. En ninguna manera puedo decir que fue agresiva, pero ella y yo no somos del mismo ejército. Yo soy un soldado del ejército del Señor y ella del ejército de Satanás. ¿Saben a qué se dedicaba o se dedica hasta ahora esta dama? En algún momento y de alguna forma, para que explicarlo, me enteré que ella tenía un programa de brujería y santería en una potente emisora nacional. Ella no es hondureña, pero estaba o está radicada aquí porque aquí encontró un mercado para lo que ella ofrece. Y da citas privadas con la gente y cobra por estos servicios. Es triste, hermano. Pero a veces cerca de nosotros y posiblemente entre nosotros hay gente que acude a brujos, a santeras, al tarot, a que le lean las cartas, a medium o a juegos como la Ouija y esas cosas del demonio. Y esa gente que se dedica a eso quiere que lo relacionen con Dios. Vaya, bueno, yo no necesito decir que vayan, pero no vayan, pero averigüen. Los brujos, hermanos, tienen ahí cosas religiosas. Y la gente quiere que lo relacionen con Dios. Bueno, en el caso de la ciudad de Filipos, el ataque del diablo fue por medio de una medium. Pero no siempre es así. No siempre los ataques vienen por personas que se dedican al espiritismo, a la santería o al medium. Los ejércitos del infierno nos atacan de varias maneras. Y nosotros, como la iglesia del Señor, debemos estar en conocimiento de que seremos atacados. Y debemos de estar preparados para hacer frente a estos ataques. Por eso tenemos que doblar rodillas, hermanos, y orar. Él puede atacar su matrimonio, sus hijos, su tranquilidad, sus negocios, su trabajo, su familia. Debemos de estar preparados.
Por la gracia de Dios, esta muchacha de Filipos fue liberada de este demonio. Y aunque la Biblia no dice de forma explícita, lo refiere de una forma implícita, de que esta joven, que antes fue poseída y bruja, adivina, santera o medium, luego de ser liberada, pasó a ser una creyente y por lo tanto una hija de Dios. Porque Dios puede salvar incluso a aquellos que han ido a las profundidades del infierno con estos demonios. Dios puede salvar y restaurar la vida de aquellos que han acudido a que le lean las cartas, a que quieren hablar con su abuelo, con su papá, con su qué sé yo. Dios puede salvar a aquellos que han ido allá a lo más oscuro del infierno con esta gente. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es tan poderosa que las fuerzas del infierno no pueden con el poder de la sangre de Cristo. Así que nadie que haya ido a estos lugares está exento de ser salvo si pone su fe en Cristo. Dios puede salvar a cualquiera que haya estado en estos asuntos, pero que hoy pone su fe en Cristo. Vengan a Cristo si es su caso. Finalmente, hermanos, la iglesia en la expansión del Evangelio de Cristo debe estar enterada y lista para ver el sufrimiento o incluso la muerte de algunos hermanos en la fe que obedecen al Señor para la expansión de este glorioso mensaje. Luego pueden revisar ustedes los versículos del 19 al 23. Mejor leámoslo. Y viendo sus amos que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgando la ropa, mandaron azotarlos con vara. Y después de haberlos herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara con seguridad. Ustedes pueden seguir el relato en su casa, hermano. A estos hombres que los azotaron con vara, Pablo ya había sido dado por muerto en Listra en el primer viaje misionero a pedradas. Nunca cesó de predicar el Evangelio. Y nosotros, por una mala mirada, hermano, ya no le queremos hablar a la gente de Cristo. Bueno, quiero recordar Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, le dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra que en ese versículo se traduce como testigo es la palabra martus. Y sí se refiere a un testigo presencial o a un testigo de primera mano. Sin embargo, con el tiempo, esta palabra martus, esta palabra griega, fue relacionada, dado lo que sucedía, con aquellos que dan testimonio de su fe por medio del sufrimiento o hasta de la muerte. Y es por eso que la palabra martus fue tomando otra connotación y deriva luego a la palabra mártir. De ahí viene la palabra mártir. Si entienden un poco de griego, vayan al griego y van a ver que la palabra es mártir o martus. Es decir, que con el tiempo esta palabra tomó un sentido más acorde con lo que experimentaron aquellos que daban testimonio del Evangelio de Cristo. Estas historias de cristianos fieles y de misioneros y de plantadores de iglesia sufriendo el oprobio del mundo son y serán parte de nuestra historia como iglesia del Señor siempre. Y vino a mi memoria durante esta semana una pareja de misioneros estadounidenses. Creo que el hermano Danilo los conoce muy bien. Larry y Jim Elliot. Ellos estuvieron haciendo ministerio por 25 años en Honduras.
ayudando en la construcción de iglesias, en la formación de líderes, en la plantación de iglesias, en la perforación de pozos para llevar agua potable a las comunidades. Y creo que también, sí, me imagino que es así, en la formación de instituciones educativas cristianas, como uno de los lugares donde trabaja el hermano. Ellos, en el año 2004, cuando fue el suceso en Irak, con el objetivo de ir y llevar el evangelio a Irak, aquí donde gobernaba Saddam Hussein, cambiaron su libertad de Honduras y su tiempo en Honduras por ir a las almas de este país que estaba en una situación precaria y peligrosa y riesgosa y con una gran necesidad de Cristo. Allí, estando en Irak, mientras iban en un carro, fueron acribillados junto con otro par de misioneros por terroristas en la ciudad de Mosul. Ellos murieron a causa de este ataque. Jean Elliot, esposa del hermano Larry, unos días antes le había escrito a un pastor en Texas, creo que era al pastor de ellos. Le escribió lo siguiente: estamos felices de estar aquí y nuestro llamado ha sido confirmado. Este es un tiempo muy especial para nosotros. Dios es real. No importa lo que pase, estamos en sus manos y sabemos que estamos donde debemos estar. Jerry Rankin, quien en aquel entonces era el presidente de la Agencia Misionera Internacional de los Bautistas, hoy la IMB, dijo: ¿por qué fueron a Irak ellos? Porque reconocieron que ahí había personas sin esperanza y valía la pena dar su vida por ellos. Pablo y Silas sufrieron muchos azotes que les provocaron heridas. Y luego de eso, no los enviaron al hospital, hermano, para que curaran las heridas de estos hombres. Con su espalda lacerada, no los enviaron al hospital. Los enviaron a la cárcel por la causa de Cristo. Pablo, en la epístola de los Filipenses, en el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 29, vean lo que le escribe a los de Filipo. Porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Para Pablo, padecer por Cristo era un honor, porque dice: os ha sido concedido no solo que creáis, sino también que padezcáis. Los sufrimientos también tienen diferentes formas, hermano. No siempre es por medio de la agresión física o la muerte, pero siempre hay sufrimientos y padecimientos por ser fieles y obedientes al Señor en la expansión del Evangelio de Cristo. Y la iglesia debe estar preparada para eso. Espero que a través de esta exposición sean animados como iglesia a participar en la expansión del Evangelio sin temor a las adversidades que esto conlleva. A la vez, aquellos que no creen, les animo a creer en Cristo. Y si hoy entregan su corazón al Señor, háganoslo saber. Aquellos que han creído y no se han bautizado, vamos a las aguas bautismales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, porque pudo ser expuesta, Padre, sin excedernos tanto el tiempo. Te pido que uses tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía nunca, Señor. Es útil y es usada por usted, Señor, para lo que usted quiere. Que Cristo sea glorificado siempre. Que tú obres en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Benjamín, podemos continuar.